Ahora veremos cómo se verifica ese proceso. En la sustancia más fina y sutil de las tres regiones superiores del mundo del deseo, las podemos ver ahí, las tres regiones superiores, en el gráfico, la fuerza de atracción es la sola que ahí obra, pero se halla también presente en cierto grado en la materia más densa de las regiones inferiores, actuando entonces contra la de repulsión, que es la fuerza dominante en ellas. La fuerza desintegrante de repulsión destruiría cualquier forma que entrase en esas tres regiones inferiores, si la otra no la equilibrase un tanto. En la más densa y baja región, donde ella es más poderosa, esa fuerza de repulsión agita y quebranta violentamente las formas construidas allí. Si bien no es, por así decirlo, una fuerza vandálica, porque nada hay en la naturaleza que lo sea, todo lo que parece que es así está trabajando para el bien. Qué importante tener eso en cuenta. Y así también sucede con esa fuerza y su obra en la región más baja del mundo del deseo. Las formas que se encuentran en ella son creaciones demoníacas, construidas por las más brutales pasiones y deseos del hombre y de las bestias. Hay que tener en cuenta acá este pequeño párrafo muy presente, porque nos está diciendo más gente que todos nuestros pensamientos, cuando son negativos, pueden construir incluso formas demoníacas, o sea, entidades que van a tener existencia. Incluso dice que las bestias pueden hacer lo mismo. De eso no lo había, mira, cuántas veces que lo he leído, pero no lo había tomado tan en cuenta. O sea, las bestias, o sea, los animales, también nos dice que tienen cierto tipo de deseos que pueden, ¿no? Que pueden, ¿cómo se llama?, crear estas entidades, ¿no? Eso ameritaría un estudio más profundo, quizás, ¿no? Sí, lo importante aquí es lo que mencionaste justamente en el párrafo anterior, de que todo está trabajando para el bien. Exacto. Es decir, nosotros le llamamos demoníaca porque ya hemos alcanzado un cierto grado de discernimiento, pero sin embargo, estas fuerzas no son malas de por sí. Pero de nosotros y de nuestra mente depende determinar de que la palabra demoníaca y la palabra mal en realidad no existe. Y son fuerzas, es como decir, cuando de pronto el oleaje está muy fuerte en el mar y las olas son tremendas y gigantes, y uno puede decir que malo es el mar que está haciendo esto, y en realidad no es que sea malo el mar ni bueno el mar, es parte de las fuerzas que ocurren. Bueno, entonces, continuamos. La tendencia de todas las formas del mundo del deseo es atraer hacia sí a todas las que son de naturaleza semejante, para crecer por consiguiente. Si esta tendencia atractiva fuera la que predominara en las regiones inferiores, el mal crecería como la espuma y la anarquía predominaría en el cosmos en vez del orden. Esto se evita por la fuerza de repulsión predominante en esa región. Cuando la forma creada por un deseo brutal es atraída por otra de la misma naturaleza, como hay inarmonía en sus respectivas vibraciones, cada una tiene un efecto desintegrante sobre la otra. Y así, en vez de amalgamarse el mal con el mal, se destruyen mutuamente de esta manera. El mal se conserva en el mundo dentro de límites razonables. Cuando comprendemos el efecto de estas dos fuerzas en su acción, comprendemos también la máxima oculta que dice, una mentira es a la vez asesino y suicida en el mundo del deseo. Eso es temporal, finalmente el mal contra el mal terminará dividiéndose. Hay una esperanza al final y es debido, y nos explica también Matt Sendel, a que las partes inferiores del mundo del deseo están dominadas por la repulsión. Exacto. Es que el mal siempre está acompañado del egoísmo y de la envidia. Entonces nunca va a congeniar el mal con el mal porque siempre va a haber envidia y egoísmo en él mismo, ¿no? Entonces va a tender, como tú dices, en algún momento va a parecer que colabore entre sí el mal, pero solamente para destruirse a sí mismo. Entonces, es así, ¿no? Por eso nos dice más gente bien claramente que el mal nunca va a prevalecer, ¿no? Pero no por eso nos vamos a dormir en nuestros laureles y vamos a dejar que las cosas simplemente sucedan, ¿no? Hay que hacer nuestra parte también, ¿no? Hay que hacer nuestra, no es decir, ya el mal nunca va a progresar porque ya está dicho en el libro, por lo tanto no hay que hacer nada, ¿no?
porque al final el mal es bien en formación, ¿no? Entonces, no, o sea, un momentito, no hay que ser tan apáticos en ese sentido, ¿no? No significa que porque ya esté, digamos, predeterminada una forma en la cual las cosas van a suceder, no somos más que marionetas en el acto, sino que somos protagonistas y tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Nuestra parte para que las cosas no empeoren, ¿no? No empeoren. Ya en un momento de nuestra evolución se produjo la llamada caída y devino en todo lo que ahora es nuestra evolución espiritual. Así que los planes, por muy divinas que sean, parece que también pueden como, mutarse y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces continuamos. Nos- Todo cuanto sucede en el mundo físico se refleja en todos los otros reinos de la naturaleza y como hemos visto, crea una forma apropiada en el mundo del deseo. Cuando se hace un relato exacto de un suceso, se produce otra forma en el mundo del deseo, exactamente igual a la primera. Entonces, una atrae a la otra, se juntan y se fortifican mutuamente. Sin embargo, si se da una versión distinta o falsa, se produce una forma diferente, antagónica de la primera o verdadera. Como se relacionan con el mismo asunto, se unen, pero como sus vibraciones son diferentes, obran la una sobre la otra con mutuo impulso destructivo. Por lo tanto, el mal y las mentiras maliciosas pueden destruir lo que es bueno si son aquellas bastante fuertes y repetidas a menudo. Pero recíprocamente, tratando de buscar en el mal el bien, con el tiempo lo malo se transmutará en bueno. Si la forma que se construye para disminuir el mal es débil, no tendrá, no tendrá, es débil, no tendrá efecto alguno y será destruido por la forma maligna. Pero si es fuerte y se repite frecuentemente, su acción destruirá el mal y lo sustituirá por el bien. Este resultado, si se comprende bien, no se produce luchando contra el mal, negándolo o mintiendo, sino buscando el bien. El ocultista científico practica rápidamente el principio de buscar el bien en todas las cosas, porque sabe la fuerza que este principio tiene para anular el mal. Se cuenta algo de Cristo que ilustra este punto. Una vez, paseando con sus discípulos, pasaron junto al cadáver de un perro en putrefacción. Los discípulos se volvieron con disgusto, comentando el nauseabundo espectáculo. Pero Cristo miró el cadáver y dijo, las perlas no son tan blancas como sus dientes. Él quiso buscar lo bueno en aquello, porque él sabía el beneficioso efecto que eso produciría en el mundo del deseo al darle expresión. O sea, quiere decir que todo pensamiento, toda idea que nosotros expresamos va a tener su existencia en el mundo del deseo y va a entrar en conflicto siempre y cuando haya ideas similares a la que estamos expresando, a la que estamos pensando, ¿no? Y que si nosotros nos esforzamos por tener buenos pensamientos, nos esforzamos por tratar siempre de pensar en lo justo, en lo que es apropiado, podemos combatir la gran cantidad de energía negativa que la mayoría de las personas siempre están produciendo al tener malos deseos de egoísmo, de envidia, de odio, de rencor, ¿no? De alguna manera lo podemos tratar de combatir así. Y sabemos que los hermanos mayores cada medianoche justamente hacen eso, transmutan todas las malas energías producidas por la humanidad y la transmutan en energía de bondad, ¿no? Esa es una de las principales tareas que tienen los hermanos mayores, ¿no? Que se nos comenta que realizan cada medianoche de cada día sin descanso, ¿no? Entonces es importante que en nuestro diario devenir tratemos de alguna manera, con mucho esfuerzo, tratar de tener siempre pues, pensamientos positivos, pensamientos de bondad, de servicio, de buscar siempre lo bueno en cualquier desgracia que nos ocurre, en cualquier problema, ¿no? Para tratar de contrarrestar siempre la energía negativa que está rodeándonos. La región más baja del mundo del deseo. Sí, Me sí. gustaría que, sí, eh, es casi una técnica, una llave que nos da lo que dice el ocultista científico, es decir, nos da una herramienta científica, no Ajá. una herramienta eh,
digamos, de la cual se pueda dudar. Lo científico es comprobable, repetitivo, medible, etcétera. Esa es la característica de la ciencia. Nos dice, el ocultista científico practica rápidamente el principio de buscar el bien en todas las cosas. Porque esta es la única forma para anular el mal. Si yo pienso en el mal, si yo tengo alguna pasión baja, tengo alguna rabia con alguien, le doy vueltas al tema, le doy vuelta y vuelta y vuelta. Estoy alimentando, como dice la gente de pronto que no es tan estructurada para estos conocimientos. No, es que le estás alimentando el pensamiento. Efectivamente, de cierta manera tienen la intuición de que eso es correcto. La forma de destruir un pensamiento no es darle más energía mental, sino que es cambiar exactamente el foco hacia el otro lado, buscar el bien en el mal. Es la única forma en que se puede destruir un pensamiento. Entre más energía, más vuelta, más energía, ahínco yo le doy hacia un mal pensamiento, más aún va a crecer y a persistir. Perfecto. Gracias, Rodrigo. La región más baja del mundo del deseo se llama la región de la pasión y del deseo sensual. La segunda se denomina región de la impresionabilidad. Aquí, el efecto de las fuerzas gemelas de atracción y repulsión está a veces equilibrado. Esta es una región neutral y por lo tanto todas nuestras impresiones formadas por materia de esa región son neutrales. Únicamente cuando los dos sentimientos mellizos que encontraremos en la cuarta región se ponen en juego, aquellas fuerzas gemelas comienzan a obrar. La simple impresión o percepción de algo es en sí mismo completamente independiente y separada del sentimiento que engendra. Las impresiones son neutrales y son una actividad de la segunda región del mundo del deseo, en la que se forman las imágenes mentales por medio de las fuerzas de los sentidos perceptores del cuerpo vital del hombre. Miren cuánta información se nos da en un pequeño párrafo, nos manda de un sitio a otro, pero hay que tratar de asimilar lo mejor que podamos esta información, ¿no? En la tercera región del mundo del deseo, la fuerza de atracción integrante y constructora sobrepasa la fuerza de repulsión con su tendencia destructiva. Si comprendemos que la esencia de esta fuerza de repulsión es la autoaserción, el repeler o arrojar afuera a los demás para acomodarse, comprenderemos fácilmente que abre el camino a los deseos para otras cosas. Así que la sustancia de la tercera región del mundo del deseo está especialmente dominada por la fuerza de atracción hacia otras cosas, pero de una manera egoísta, y por lo tanto es la región de los deseos. La región de los deseos groseros puede compararse a los sólidos en el mundo físico, la región de la impresionabilidad a los fluidos, y la región fluctuante y de naturaleza evanescente de los deseos puede compararse con la porción gaseosa del mundo físico. Estas tres regiones suministran la sustancia para las formas destinadas para la experiencia, el crecimiento anímico y la evolución, eliminando además las destructivas y reteniendo los materiales que puedan emplearse para el progreso. La cuarta región del mundo del deseo es la región del sentimiento. De él surgen los sentimientos concernientes a las formas ya descritas, y de los sentimientos engendrados por ellas depende la vida que tengan para nosotros y también el efecto que sobre nosotros ejercerán. El que los objetos o ideas sean buenos o malos no tienen importancia en este estado. Es nuestro sentimiento de interés o indiferencia el factor determinante del destino de tal objeto o idea. Si el sentimiento que nos produce la impresión de un objeto o de una idea es de interés, tiene el mismo efecto sobre esa impresión que la luz solar sobre la planta. Esa idea crecerá y florecerá en nuestras vidas. Si por otro lado el sentimiento producido por una percepción es de indiferencia, se marchitará como una planta puesta en un sótano oscuro. Así que desde esta región central del mundo del deseo viene el incentivo para la acción o la decisión para refrenarla, porque esto último es también una acción a los ojos del ocultista. Y en el presente estado de nuestro desarrollo, los dos sentimientos gemelos, interés e indiferencia, suministran el incentivo para la acción y son los resortes que mueven al mundo. En un estado ulterior de desarrollo,
esos sentimientos cesarán de existir. Entonces, el factor determinante de la acción será el deber. Acá es muy importante lo que dice este párrafo, ¿no? Hasta ahora, lo que nos domina es el interés o la indiferencia, es lo que nos mueve, ¿no? Si nos interesa algo, caminamos hacia adelante, y si no, simplemente lo dejamos pasar si nos llena la indiferencia sobre ese sentido, sobre ese objeto. Pero todo eso va a desaparecer en un desarrollo ulterior, o sea, en un proceso más avanzado de nuestra evolución, porque ahí dice que el factor determinante de acción va a ser el deber, o sea, una obligación ya. Ya no solamente estar interesado o ser indiferente, sino que ya es actuar, ¿no? Porque el deber es eso, el deber nos implica acción. Interesante, Augusto. Los animales, al igual que las plantas, los minerales, no todos tienen los mismos cuerpos en la región del mundo del deseo. Aún no hemos llegado a la parte del poder anímico ni la luz anímica, pero estas partes corresponden solamente a la evolución humana. O sea, los animales que no llegan a esos niveles a sentir, digamos, compasión por los otros, etcétera. Sí, sus espíritus guías, que después vamos a ver lo que son, por eso a veces los animales parecieran ser compasivos, pero no es que ellos lo sientan. Y acá podemos hablar del tema que dijiste tú. Entonces, efectivamente, algunos animales superiores crearían entidades en el mundo del deseo, pero en la primera región, en la de las pasiones y los deseos inferiores. Ahí Ajá. generarían su ira, sus miedos, sus ataques. Luego viene la de la impresionabilidad, que vimos que es más neutral. Ajá, sí. Luego la de los deseos egoístas. Y recién en la cuarta viene este como discernimiento, que uno puede elegir si le da interés o le da indiferencia a un sentimiento. Entonces, esto es importante también porque muchas veces que uno conoce a gente que ha avanzado en el camino y pareciera que no se enojan, no se inmutan, pero sí lo sienten. Lo que pasa es que los deseos bajos han sido cada vez más, el mundo, el material de los deseos bajos cada vez tienen menos, pero aún sienten la rabia, aún sienten las iras, pero se controlan. Es como que yo te pusiera sal en la lengua, o sea, vas a sentir salado, pero ya viene por el deber, ya viene por el interés, por la indiferencia, por el discernimiento, si tú reaccionas o no a esos sentimientos, si les das mayor alimento mental, cómo está el cuerpo de ese deseo, si está débil, si está más sutil, a qué parte tú más has alimentado de todo tu cuerpo del deseo, si a las bajas pasiones o a las superiores. Esto también es importante porque una vez que uno empieza a alimentar los bajos deseos, esta parte grosera también empieza a crecer. Entonces es importante mantener también una actitud de pensamiento y una actitud de deseo hacia lo superior, para que esta parte más grosera se vaya adelgazando. Esto es muy similar al cuerpo físico, en el sentido de que uno acumula grasa y uno tiene que dejar de hacer ciertas cosas para que esa grasa vaya disminuyendo y uno, digamos, vaya teniendo un mejor estado físico. Pasa lo mismo en el mundo del deseo, es decir, si yo me alimento de pornografía, yo me alimento de azar, me alimento de juego, entro a los casinos que hay por ahí, ese deseo van aumentando la parte grosera. No es una magia entrar a los mundos espirituales o cambiar tu forma de ser. Esto tiene que ser un trabajo. O sea, uno debe vencer al bajo deseo. En el momento que tienes la tentación de entrar, miras hacia otro lado y decides entrar a otra parte. Eso no te voy a decir entrar a una iglesia, pero puedes tener un montón de intereses más, música, etcétera, llamar a algún familiar, etcétera. Pero es importante porque es un trabajo, no va a suceder simplemente por leer el libro, no va a suceder simplemente por querer que pase. Entonces es un trabajo que uno tiene que hacer a diario, igual como el trabajo físico sobre el cuerpo físico requiere hacerlo a diario. Exacto.
Y eso es importante recalcar sobre lo que acabas de mencionar, Rodrigo, lo que también mencionamos así a grosso modo la semana anterior, ¿no? Que no por el hecho de que una persona ya tenga este tipo de actitud, ¿no? De que ya domina muchas veces sus bajas pasiones, no quiere decir que ya se liberó, ¿no? Al contrario, vive en constante conflicto, ¿no? Al contrario, vive en constante lucha. Y mal hacemos en juzgarnos muchas veces a las personas que están en esa lucha. O sea, aquí no nos ha pasado, a todos creo que nos ha pasado alguna vez cuando una persona demuestra mucha religiosidad y pensamos que porque muestra religiosidad tiene que ser perfecto, ¿no? No se puede equivocar, no puede maldecir, no puede decir malas palabras, no puede tener malos pensamientos porque se dice religiosa y no es así. O sea, uno puede asumirse como una persona religiosa, pero no por eso va a estar libre de tener tentaciones, va a estar libre de tener un momento de ira, una explosión de cólera. Claro, de repente se va a sobreponer, la va a dominar, pero no la va a evitar. No el hecho de estar en una actitud espiritual, en un sendero, siguiendo una escuela, una filosofía, ya estamos libres de las maldades, libres de las tentaciones. No, al contrario, incluso se multiplican, ¿no? Porque desde el otro lado nos observan y nos ponen más pruebas cuando queremos asumir un reto de este tipo, de estar en un sendero, ¿no? Eso es lo que nos lleva el estudio de esta filosofía, de que las pruebas van a ser mayores y volvemos a repetir lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo el bien que quiero hacer no lo hago y todo el mal que no quiero hacer lo termino haciendo, ¿no? Siendo él un apóstol de esa categoría, se sentía así en esa disyuntiva, imaginémonos nosotros, ¿no? Que queremos iniciar este camino, si no nos va pues, a ser difícil en algún momento dominar nuestras bajas pasiones, nuestra naturaleza inferior, nuestros malos pensamientos, ¿no? O sea, va a ser una lucha constante. Y no por eso quiere decir que porque estamos en este estudio ya vamos a ser perfectos, porque ya sabemos estas cosas y ya vamos a comenzar a ser perfectos. No, lejos, completamente lejos de esa realidad, ¿no? Va a ser una lucha constante siempre, ¿no? Y del mismo modo, no debemos dejar de juzgar, si es que lo hacemos, a las personas porque demuestran cierta actitud espiritual y creemos que porque ya, pues porque se puso una sotana, porque va a la iglesia, ya esa persona no puede tener ningún tipo de problemas, ni de malos pensamientos, y ni nunca puede enojarse, ni hacer nada, al contrario. Mientras más te sumerges en la espiritualidad, más pruebas se te van a presentar en el camino. Hay que estar siempre conscientes de ello.